Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales de Ecuador. En esta tarde vamos a tener la presencia aquí en este programa en Voces de la Radio de Elizabeth Rodríguez. Ella es hija del reconocido periodista y narrador deportivo Carlos Rodríguez Coll. Con ella vamos a dialogar sobre su trayectoria y el aporte que él hizo a la radiodifusión ecuatoriana. Elizabeth, muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto conversar con usted, sobre todo para conocer la trayectoria de su padre, que es un referente no solamente de la narración deportiva de la Sierra, sino también de todo el país y de Latinoamérica. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Por nada, Ileana, encantada, mucho gusto. Un saludo especial a todos los oyentes. ¿Cómo era su padre con ustedes? ¿Cómo usted le veía? Nosotros, por ejemplo, le observábamos como un narrador deportivo, como un periodista. ¿Cómo usted veía el trabajo que él realizaba? Bueno, yo creo que mi papá fue un maestro en toda la extensión de la palabra. Mucha de la formación que mi hermano y yo tuvimos porque él murió, se la debemos a él, naturalmente a mi madre también, pero fue un hombre que nos educó muchísimo con el ejemplo. Era un hombre trabajador, honrado, honesto, le gustaban las cosas rectas. Era un hombre que respondía a su época en el sentido de padre, extremadamente estricto. En el sentido de profesional, era un hombre superior a su tiempo. Se adelantó mucho al tiempo que nació. Elizabeth, usted dice que su padre se adelantó al tiempo que él vivió, pero sin embargo muchos locutores, muchos periodistas deportivos lo tienen a él como un referente de la narración deportiva, como un referente de la locución. ¿Podría usted contarnos tal vez por cuáles emisoras pasó su padre en toda la trayectoria que él elaboró en varias emisoras y medios de comunicación capitalinos? Sí, realmente estamos de acuerdo. Mi papá fue un maestro realmente, como le decía anteriormente, superior a su tiempo, porque en épocas insospechadas, o mejor dicho, en momentos insospechados, mi padre sabía lo que tenía que hacer. Por ejemplo, cuando transmitió la carrera 24 horas de Le Mans, aquí en el país no había nadie preparado para eso, y él ya estaba listo y sabía lo que tenía que hacer. Mi padre estuvo en Radio Quito, en donde conoció a mi madre, estuvo en Radio Tarqui, estuvo en Radio El Sol, estuvo también en Canal 6, cuando él era Teletortuga, Radio Punto 83, que fue la que compró y que existe hasta ahora como Radio Vigía. Invitado en muchas radios del mundo, Todelar, en Chile no me acuerdo exactamente, pero viajó muchísimas veces invitado como periodista, no por ningún equipo ni financiado por ningún equipo nacional, sino realmente para conocerle y para saber su trayectoria exactamente. Usted dice que inició en Radio Quito, que ahí le conoció a su mami. ¿Cómo fue este conocimiento con su mamá? Mi madre era una mujer que tampoco respondía mucho a la época. A ella le gustaba estudiar. No era una mujer cuya función solamente fuera casarse y tener hijos. Entonces su idea era comenzar su carrera de leyes. Tenía una voz hermosísima, declamaba muy lindo. Entonces alguna vez alguien le oyó y le contrataron. Pero ahí le conoció a mi papá, y mi papá en cambio respondía en eso al tiempo, un poco machista, digamos así. No permitió que ella siga trabajando. Y ahí es como comienza y termina la carrera de mi mamá, y comienza y sigue de largo la de papá. Por ejemplo, de lo que tengo entendido, su mamá era hija de un reconocido empresario de acá de la capital ecuatoriana. Sí, mi madre fue hija de don Manuel María Jaramillo Arteaga. Mi abuelo tenía su cambiaria, su fiduciaria, luego fue, si no me equivoco, Banco Proamérica, y luego Produbanco se fusionó y también absorbió a Jaramillo Arteaga.
En este caso, ¿cómo era la relación de su papi con su abuelito? ¿Cómo se llevaban ellos? Porque tengo entendido de que su abuelito también auspiciaba los programas que realizaba el señor Carlos Rodríguez Coll. Bueno, era una relación un poco diplomática, la verdad, porque para mi abuelo no era mi padre el mejor candidato. Sin embargo, la vida no le dio la razón. Auspiciaba los programas, hacía obviamente su auspiciante. Y luego llegó a tener una relación bastante fuerte y profunda con mis tíos, con Benito, con Mamillo y con Gustavo Jaramillo Poli, que manejaban la cambiaria y la fiduciaria. Entonces sacaba sus contactos ahí. Tenía una relación, yo podría decirle que diplomática. Mi abuelo era un hombre extremadamente trabajador, tanto o más que mi padre. Así que no eran muchas las reuniones a los que estábamos juntos. Los fines de semana no había cómo contar con papá porque su trabajo requería todo el fin de semana y todo el fin de semana estaba destinado a trabajar. A veces se iba de viaje, unas veces por 2 días, otras veces por 8, y cuando estuvo en Le Mans estuvo corrido 8 meses y unos 6 meses más, porque fue contratado por Marlboro Teams para hacer un trabajo allá. O sea, era un trabajo sumamente difícil y muy sacrificado. Naturalmente, aunque creo que no le resultaba muy duro el conseguir auspiciantes, pero los tenía que conseguir. Y obviamente que tenía que estar los fines de semana desde temprano en el estadio. Además, no era solamente, como se dice, y realmente lo era, el hombre que televisaba el fútbol. Era el hombre que televisaba los deportes, porque el box, básquet, cualquier evento deportivo que había, él estaba ahí. Llegó la hora de Goles y Recuerdos. El programa deportivo con el sello Rodríguez Coll. ¿Cuándo inició este acercamiento con Radio Tarqui, con el profesor Gustavo Erdoiza? Tengo que ser muy honesta al decirle que mi papá era muy cuidadoso de que, sobre todo yo, por el hecho de ser mujer, y mi madre estuviéramos un poco alejadas de su vida de trabajo. Su padre escribió 2 libros específicamente. Uno era sobre deportes, que en este caso era de Goles y Recuerdos, y el otro también era Carta a mi hijo. ¿Podría comentarnos en detalle sobre estos textos? Goles y Recuerdos es la historia de los inicios de papá, de su profesión. Ahí cuenta mucho de su manabí, de que se inició en Bahía de Caracas, de que luego vino acá. Realmente mezcla también ciertos temas familiares. Eso en Goles y Recuerdos. Uh-huh. Y en lo que es Carta a mi hijo, pues yo diría que es eso, una carta escrita a su hijo en el que mezcla su vida familiar y lo dedica. Es como un homenaje a quien fuera el ser que más amó en su vida. ¿Qué pasó con su hermano? Mi hermano falleció de una mala práctica médica. Intervinieron de la vesícula y murió. Tenía 27 años, estaba en la flor de la vida. Era la adoración de mi papá. Debo decirle que a mi hermano no le gustaba el fútbol, pero le encantaban los autos. Obviamente esto afectó muchísimo a mi padre, pero en extremo, tanto que yo podría decir que fue una de las causas por las que él decidiera alejarse de su profesión. Se habla mucho acerca del señor Carlos Rodríguez Coll, acerca de su profesionalismo, pero también dicen que tenía un carácter fuerte. ¿Es así? Sí, tenía un carácter terriblemente fuerte. Era un hombre extremadamente disciplinado para el trabajo. Era un maestro que sus alumnos, si no aprendían a las buenas, o que lo hacían a las malas, pero definitivamente era un hombre que sabía lo que quería. Muchas cosas le molestaban, le fastidiaban, y por ese motivo también considero que llegó un punto en el que también dijo, bueno, hasta aquí llego.
Y después de que se retiró de este mundo de la narración deportiva, de este mundo del periodismo también, del fútbol, él tal vez se fue a la costa, a Atacames. Cuéntenos también de esa etapa. Se compró unas cabañas, se llamaban South Pacific, estaban en Atacames, las manejó, le fue bastante bien, recibía a muchos de sus amigos. Me había olvidado de decirle algo que es muy clave dentro de la relación, más que con mi abuelo y mis tíos. Él se llevaba muy bien con César Alfaro, que era el gerente de Jaramillo Arteaga. Entonces iba César para allá, cualquiera le visitaba, comenzó a trabajar allá, puso con mi hermano un restaurante, les iba muy bien. Pero como le digo, la muerte de mi hermano fue realmente algo que él no pudo superar. No lo pudo hacer, cosa que mi madre lo hizo de manera espiritual, pero para papá fue muy duro. En la maravillosa playa de Atacames, para usted y su familia, está Cabaña South Pacific, cerquita del mar, sol, arena, tranquilidad. Recuerde, cuando vaya a Atacames, Cabaña South Pacific le espera. ¿Y cómo él era como papá? ¿Cómo él era cuando estaba con los dos, con su hermano y con usted, y cuando después usted ya se quedó sola? Mi papá era un ser muy especial. Era tan inteligente que sabía cómo enseñarnos a vivir. Por ejemplo, para simplemente darle un detalle, mi mamá fumaba y mi papá fumaba. Entonces alguna vez me dijo, cuidado, vaya a fumar. Entonces yo le dije, ¿y usted con qué fuerza moral me va a decir que no fume? Si usted fuma. Entonces me decía, ¿sabe qué? Súper inteligente para mí, ¿no? Un hombre que se acerca a una mujer y le huele a cigarrillo es como besar un cenicero. Él nos enseñaba a vivir así, sí, de una manera que ni siquiera en ese momento la llegábamos a entender, sino después con el tiempo. Él era amoroso, extremadamente amoroso con mis hijos. Por ejemplo, quería muchísimo a mi hija Gabriela, la mayor de mis hijas. Yo tengo 3 hijos. Era la adoración de su vida. Creo que con ella logró disfrutar todo lo que conmigo no lo hizo por tener que trabajar y mantenerme. Igual con mis varones. La muerte de mi hermano afectó mucho el tema, pero con mis 2 hijos varones como que medio se quiso equilibrar, pero realmente no hubo forma. Hablando ya del señor Carlos Rodríguez Coll, de su trayectoria, de todo el trabajo que ha hecho, porque él no solamente ha estado en radio, sino en televisión y en prensa, y todos destacan su carácter, pero también su calidad humana. Sí, era un hombre extremadamente humano, como le decía. Él sabía que sus empleados tenían que cobrar y si es que por alguna circunstancia tenía que hacer cualquier maroma para pagarlos, lo hacía porque era un hombre honesto, extremadamente humano. Era un hombre muy especial, muy especial. Elizabeth, ¿en qué año se casó con su mamá? ¿Cómo fue? ¿Cuántos años fueron de casados? Cuéntenos de esa parte. Mis padres se casaron en 1954. Yo nací al año siguiente y permanecieron casados hasta cuando mi madre murió, que fue en el 94. Entonces, mi padre se quedó viudo. Mi familia en un espacio de 12 años aproximadamente desapareció y me quedé con mis 3 hijos. Es soledad, es dureza, pero si no tuviera el carácter que él me enseñó a tener, le garantizo que no hubiera podido sobrellevar ni siquiera la muerte de mi hermano, que me tocó dar soporte a mi madre, a mi padre, después la muerte de mi mamá y después la muerte y la partida de mi papá. Golpe tras golpe. Sí, muy duros, muy difíciles. Pero yo creo que Dios nos da la fortaleza para seguir adelante y sobre todo, como le digo, el recuerdo de un hombre tan valioso como era él. ¿Y usted cree que haya heredado un poco del carácter de su papi o tal vez un poco del carácter de su mami? ¿Cómo es eso? Yo creo que soy un poco más Rodríguez que Jaramillo. Creo que he heredado un poco más del lado de mi papá. Sin embargo, yo no soy tan explosiva como es él. Soy un poco menos explosiva. La vida creo que en eso también le va enseñando a uno a ser menos explosivo.
Parece también como que el señor Carlos Rodríguez Coll, cuando era papá, era un poco más exigente, mientras que cuando ya fue abuelo fue cediendo. ¿Le parece eso? Sí, exactamente. Exactamente. Yo creo que también como que pensó que la vida, como todos los abuelos pensamos, nos da una nueva oportunidad y podemos inclusive ser mejores abuelos que padres. Él amó mucho a mis hijos. ¿Cuál es el legado que usted piensa que ha dejado él a la radiodifusión ecuatoriana, tomando en cuenta de que muchos referentes de la locución y de la narración hablan sobre él y dicen que nadie narraba como él, nadie como él preveía o se proyectaba hacia una jugada? Yo diría que él fue un hombre extraordinario, un profesional, además de poco reconocido. Tengo que ser honesta al decirlo, poco reconocido. Un hombre que dejó un legado inmenso, no solamente para Quito, a quien nos enseñó a amar a mi hermano y a mí profundamente, para todo el Ecuador, para lo que es América. Ha sido un hombre extremadamente valioso. Pero como le digo, yo pienso que él debía haber sido más reconocido. A lo mejor si mi hermano hubiera vivido, si yo no hubiera tenido la responsabilidad tan grande de sacar sola 3 hijos, posiblemente el nombre de él sonaría más. Su tío Osvaldo Rodríguez Coll dice que él merecía mucho más de lo que se está realizando. Naturalmente, yo creo que sí. Era un hombre, pero de una valía inmensa. ¿Cuál cree que sea el legado que él ha dejado? Yo diría que dentro de lo que el estilo de él, hay locutores que en algo lo han adquirido. No existe hasta el momento nadie que lo haya superado, ni siquiera igualado. Yo diría que el legado es tan grande que pasará muchísimo tiempo para que haya alguien con esa visión de vida, de deporte, de relación con todos los entes deportivos, que pueda superarlo realmente. A usted, su papá, ¿cómo le contaba para qué él hacía para tener esa dicción, esa modulación, esa graficación al narrar los partidos de fútbol? Como le digo, de fútbol no hablábamos mucho, definitivamente, pero él era un hombre muy constante. Él era un hombre de una voluntad de hierro, diría yo. Entonces, y tenía un don especial, el don especial de, como usted lo dijo, muchas veces de prever las cosas, el hecho de ponerles los apodos a los futbolistas. Hay una anécdota que yo no sé si me permita que yo la pueda comentar. Claro que sí, encantada. Yo debo haber tenido unos 12, 13 años y alguna vez, a mi casa nunca fue un futbolista, la verdad que nunca fue, pero había venido a jugar el Colo-Colo acá al país y parece que el director o el representante o el narrador de Radio Todelar le había pedido a mi papá una cena, pero que quería una cena familiar. Y resulta que llegaron 3 personas, unos 2 dirigentes del Colo-Colo y ese señor de Radio Todelar, que creo que era parte también de la cadena Caracol, si no me equivoco. Entonces estábamos, mi papá nos manejaba solo con la mirada, mi hermano y a mí no. Nosotros sabíamos perfectamente cómo iban las cosas. En algún momento, ya muy cerca de terminar el segundo plato, un dirigente me pregunta: ¿y la hija de Carlos Rodríguez Coll qué piensa del fútbol? ¿Qué dijo usted? Y yo respondí que era el dominio de los pies sobre la cabeza. O 22 señores detrás de una pelota. Mi papá me regresó a ver y me dio la orden de que me levantara y me fuera. Ahí me cortó el audio por 3 meses y me dijo que del fútbol y del deporte vivíamos y que yo no lo valoraba y que para ser futbolista se necesitaba ser inteligente y que yo había demostrado no ser inteligente en ese momento también. Esa es una de las anécdotas en las que estuve cortada el audio alguna temporada. En las que usted participó y pudo conocer también el carácter de su papi. Naturalmente. Sí, yo fui muy espontánea y dije lo que pensaba, ¿no? Además, creo que también dije que era un deporte que me había robado la vida entera a mi papá. No fue muy bien visto.
pero fue real. En 1974, su papá escribió un poema que viene a ser y pertenece a la historia de la narración deportiva del país y es muy destacado. Esto es el poema del fútbol. ¿Qué nos puede contar sobre eso? El poema del fútbol, la escuela del fútbol, fue escrito por mi papá durante no demasiado tiempo, pero como le digo, con muchísima constancia. Él escribía mucho, escribía muy rápido, no escribía a mano, escribía todo a máquina, solamente usaba 4 dedos, era impresionante cómo escribía, y alguna vez me dijo, ven a oír esto. Fui a oír, y realmente me pareció precioso. Nunca me imaginé que calara tan hondo en la gente. Yo todavía, muchas personas me llaman y me dicen, ¿me puedes dar una copia? Digo, en este momento libros no tengo, pero si quieres no hay problema, yo te paso la escuela del fútbol. Pero a través del tiempo entendí todo lo que eso implicaba y todo lo que él también había vivido, porque él jugó en el Atlanta. No llegó a ser un crack en el fútbol, pero llegó a ser un crack definitivamente en el micrófono. Señoras y señores, la escuela del fútbol es una esquina cualquiera. Allí donde el guambra travieso rompe el primer vidrio de la casa vecina para emprender luego su loca carrera que no será la última precisamente. El colegio, un potrero donde el sol y el aire no se venden, pero donde hace falta mucha estabilidad en el piso. La universidad, una de esas moles de cemento llamadas estadio, donde para la graduación del crack concurren miles y miles de testigos. La de trapo, fabricada como una media cualquiera y rellena con ilusiones, trapos y papeles, con sus descomunales descosidos que le dan sabor a protesta. La de cuero, que por achatada y gastada con tantos piques, pisadas y tiros en los postes, está prohibida de ir al estadio. Y por último, la flamante número 5 a la que no se golpea, sino que se acaricia, porque tiene alma de mujer. Son los únicos textos en los que se aprende las 5 vocales, el alfabeto y la literatura hermosa de una profesión que requiere por igual garra y calidad. Su majestad, el fútbol. Creo que también llegó a ser un crack para poner apodos a los jugadores. O sea, tenía una facilidad para poner apodos. Sí. 3 pulmones, bueno, tantas cosas. Yo me acuerdo que alguna vez me dijo que me invitaba por mis calificaciones a comernos un ceviche en el Wonderbar y fuimos. Entonces íbamos caminando. ¡Qué barbaridad! Saludaba con Raimundo y todo el mundo, con la señora que vendía el periódico, con el señor que limpiaba los zapatos, con el señor que cruzaba. Bueno, hasta que ya llegamos al fin, le digo, ¿sabe qué? Yo de ida me voy solita, porque no llegamos nunca de regreso a la casa. ¿Y usted qué hacía ahí? ¿También le tocaba saludar o qué hacía? No, yo hablaba, yo saludaba mucho gusto y era lo máximo que podía decir, porque ahí todo era fútbol. Y yo de fútbol, la verdad, que aunque usted no me crea, no sé nada, absolutamente nada. Yo soy honesta, no sé nada. Pero su papá es de los manavitas más quiteños que hay, tomando en cuenta de que él vivió en Chimbacalle, un barrio que es sumamente quiteño, sumamente tradicional, y de lo que yo sé, él le tenía mucho recuerdo, tomando en cuenta de que él jugaba en el Atlanta. Sí, realmente mi papi, cuando ya mis abuelos decidieron venir a vivir acá, llegaron a Chimbacalle y ahí formaron su equipo, que luego sería el Aucas, por el que mi tío Osvaldo y mi papá también, porque mi papá era auquista. Por eso le decía yo hace un rato, Ileana, yo aprendí a amar a esta ciudad no solo por haber nacido aquí, aunque mi sangre y esa mezcla sea tan manada, yo amo y para mí Quito es mi ciudad y tengo la bendición de servirla. Entonces, imagínese, aprendí a amarla por él y nunca me imaginé
que podría servirla trabajando en el municipio de Quito desde hace 23 años. ¿Qué decía su papi de Quito? ¿Qué decía de la ciudad? Porque él, por ejemplo, muchas veces tenían problemas también con los periodistas de Guayaquil porque a él le decían que era un manabita aserranado. Realmente que sí tenía problemas por eso. Y creo que él dio mucho pie para eso, porque alguna vez le preguntaron qué era lo más bonito de Guayaquil, y él dijo que obviamente sus mujeres, la cerveza y el pasaje de regreso a Quito. Entonces él mismo daba pie para muchas cosas. Bueno, él a la noche, entre semana, cuando tenía tiempo, porque obviamente era un hombre público y tenía muchísimos compromisos, salíamos. Me enseñaba el Panecillo, me enseñaba la Plaza Grande, me enseñaba San Francisco y aprendí a amar y a Quito. Me contaba las leyendas, además de todo lo que uno aprendía en el colegio. Alguna vez íbamos juntos y me decía, sí, vamos al Wonder Bar. Otras veces nos íbamos a San Francisco y nos comíamos en las gradas un plato de choclo con habas. En eso él y yo éramos terriblemente parecidos. Podíamos comer en la embajada de Francia como podíamos comer en la vereda. No había ningún problema. Él era esencia también. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que usted más extraña del señor Carlos Rodríguez Coll? Yo creo que lo que más extraño, bueno, más del amor de padre, creo que es esa inteligencia infinita que él tenía como para discernir las situaciones. Era un hombre que, claro que llegaba un momento cuando se le prendía el fósforo, le venía la colada, porque como era Rodríguez Coll, entonces le venía la colada, y entonces ahí no veía nada. Sin embargo, para él, solucionar un problema en segunda, era una maravilla. Pero él tenía una facilidad también, si le hacían enojar o molestar en algún medio, él dejaba y se iba. Claro, sí, dejaba y se iba, así es, porque tenía la seguridad de que cualquier otro medio lo acogía, creo yo. Se disputaban, ¿no? Se disputaban, por ejemplo, sí, el trabajo de él. Sí, también él fue también director de deportes de Radio El Tiempo, periódico El Tiempo. ¿Puede contarnos sobre su trayectoria? Me comentaron algo sobre el payaso Vega, no sé si él le contó algo sobre eso. Sobre él sabía que eran muy amigos, que se lanzaban muchísimos chistes, y justamente siendo director de deportes de Radio El Tiempo, creo que le hicieron una broma, que la verdad que no la tengo muy presente. ¿Le puedo comentar cuál es? Sí, ya. Claro. Su papá iba a redactar la nota y él escribía rapidito, no veía la hoja y escribía con 2 dedos, ¿no? Pero rapidito, con 2 dedos. Y de ahí cuando ya termina la nota, ve que no se había escrito nada. Entonces, como no se había escrito nada, había sido porque alguien le quitó la cinta. Y ese alguien que le quitó la cinta es el periodista, el que le decían el payaso Vega. Entonces, y botó la máquina por la ventana. Sí, es eso. Y botó la máquina. Sí, exacto, y botó la máquina por la ventana. Sí. Sí. Muy clásico, me imagino. Y botó además que para las cosas manuales como que no era muy hábil, ¿verdad? Sí. A él había que prenderle la radio, lo de la grabadora, entonces él ponerse a poner la cinta de la máquina, claro, terrible. En eso sí era 0 a la izquierda. Pero después el director del periódico fue a pedirle que regrese. Y él regresó. Seguramente porque la broma era de un amigo y era una broma, digamos, sana, ¿no? Claro, y después se reían, claro que en ese momento de verdad, porque él se enojaba, es que se enojaba muy rápido, ¿no? O sea, se encendía rapidito. Era un fosforito. Sí, pero así mismo le pasaba medio rápido. Ahora hablemos acerca de lo que él trabajaba en los canales de televisión. ¿Cómo fue su ingreso? ¿Se acuerda usted tal vez de algo sobre ese tema? Bueno, yo me acuerdo de él en Canal 6, cuando Canal 6 de Teletortuga hacía un programa, y hacía un programa con una modelo alemana, creo que se llamaba Patsy, que era bastante más alta que mi papá. No, bueno, ser más alto que mi papá, no, mi papá era grande, no alto. Así que me acuerdo de eso.
me acuerdo que... ¿En qué año más o menos fue? Debe haber sido en el año 68, tal vez, más o menos. Yo soy muy mala para las fechas, yo no tengo la memoria que tenía mi papá, lamentablemente. Luego, pues así, hizo algunos programas con Goles y Recuerdos, y también estuvo, fue entrevistado 1000 veces. Una de las últimas entrevistas que le hizo fue el Chino Carrera, que en un programa que se llamaba El Baúl de los Recuerdos. Eso se transmitía por un canal de televisión. Yeah. Un programa muy lindo en donde salíamos mi abuela, Bahía, sus amigos. Alguien que, por ejemplo, él quiso mucho de sus amigos fue el Chino Viteri, alguien que murió muy joven, también era colega de él. El doctor Jaime Naranjo tenía un amigo del alma que era, puedo contarle algunos. Claro. Ciervo Calderón era muy amigo de Guillermo Ortega, de Fausto Merelo, y muchas personas que lamentablemente, sin que se ofendan, no recuerdo sus nombres, pero tenía algunos amigos. Alfredo Castro Vallarino, Gustavo Castro Vallarino también. Él también tenía su grupo, ¿no? Tenía las personas con las que él podía compartir y conversar. Claro, del automovilismo, otras del fútbol, sí, así es. O sea, le gustaba el fútbol y el automovilismo. Sí, pero también transmitía box. ¿Los toros le gustaba? En los toros era locutor comercial. No le gustaban mucho los toros, pero tenía que decirle sí a la radio por el apoyo. De todas maneras, a pesar de que no le gustaban, pero como él era tan popular, un tiempo fue presidente de la Peña Taurina. Yeah. Bueno, ¿en qué no se metió mi papá? Pero no le gustaban mucho los toros. La que era experta en toros era mi madre. A ella sí le gustaba, a ella sí le gustaba. A ella sí le gustaban, sí. Y creo que a papá le gustaba un poco el rejoneo, más que los toros. Ah, ya. ¿Y su mamá no extrañó la radio después? ¿No le comentaba que extrañaba la radio, que alguna cosa? Bueno, ya después dedicada a los hijos, me imagino que sí un poco, ¿no? Pero dedicada a los hijos y con un hombre público como marido, un poco difícil. ¿Podría usted en sí resumir o graficarnos lo que era su papá, lo que significaba su papá? Ya hemos hablado de que él, por ejemplo, acá era muy, muy querido, acá en la capital ecuatoriana, en la sierra, era un referente de la locución, de la narración, pero sin embargo para usted era su papá, la persona que usted quería. ¿De qué siente más nostalgia en estos momentos? Tal vez quisiera hablar con él, muchas cosas que no pudimos decirnos. Yo lo miro, sobre todo lo que yo más extraño realmente es su inteligencia. Era un hombre brillante y que no haya visto hasta cierto punto todo por lo que él trabajó. Me refiero a los logros grandes o pequeños que tuvo la selección ecuatoriana. Mi padre nunca la vio a la selección en un mundial. Esas cosas realmente me duele que no las haya visto. Creo que es lo que más extraño, su inteligencia, su amor de padre, su protección, y que era un hombre confiable. ¿Cree que se le rindió el homenaje que él merecía cuando él partió? No, creo que no se lo hizo. Justamente porque creo yo en parte, no quiero justificar, de plano no se lo hizo, pero creo que como era un hombre tan controvertido, entonces de pronto había sectores a los que no les parecía darle el homenaje que se merecía, pero no se ha hecho nada. Espero dentro de poco tiempo tratar de ver si yo personalmente hago algo. Ahí estaremos acompañándole entonces, Elizabeth. Muchas gracias, de verdad. Liliana, muy amable. Quería hacerle una pregunta. ¿Es verdad que el diputado que era en esa época, Marcelo Dotti, él emitió un acuerdo de condolencia por la muerte de su padre? ¿Solamente él hizo eso, nadie más? Bueno, yo recibí algunos acuerdos. Marcelo Dotti, el día del entierro de mi padre, se acercó y me lo entregó. Ese era un acuerdo del Congreso Nacional en ese tiempo. Y algunas cosas de la APDP, pero realmente algo que representara lo que él era, no.
¿Le gustaría que se le reconozca, que se valore esa trayectoria y que se valore lo que él sembró, el cimiento que él dio para las futuras generaciones de narradores deportivos? Naturalmente que me encantaría que se diera algo así. ¿Ese es su sueño? Por supuesto, la verdad sí, es mi sueño. ¿Qué le diría usted a su papá? Que las personas mueren realmente cuando se las olvida, que creo que en la retina y en el corazón de mucha gente todavía sigue viviendo, no solamente en mí, pero que me hace mucha falta, que lo amo y que en algún momento espero se le reconozca como debiera. Creo que le diría, y que no aro en el mar, para nada aro en el mar. Elizabeth, yo quiero agradecerle personalmente por esta entrevista que es muy emotiva y sobre todo que llega al corazón, no llega a la esencia, para conocer a un personaje que dio mucho de sí para no solamente la radiodifusión, no solamente la narración, sino también por la calidad humana, que tenía su carácter fuerte, pero que sin embargo todos destacan la calidad humana, ¿no? Muchas veces de solidaridad cuando la gente necesitaba. Así es. Él, si sabía que alguien tenía una necesidad y podía ayudarlo, lo hacía. Eso es totalmente innegable. Yo tengo que agradecerle a usted su gentileza. No, yo le agradezco mucho, Elizabeth, y gracias por esa apertura, sobre todo para darnos a conocer parte de la historia de su padre, que es digna de que las nuevas generaciones conozcan y sobre todo valoren. Es posible que haya cosas muy importantes que me olvide. Sin embargo, creo que lo que me he acordado este momento, lo que le he dicho este momento, realmente es mi sentir. En esta tarde hemos dialogado con Elizabeth Rodríguez. Ella es hija del reconocido periodista y narrador deportivo Carlos Rodríguez Coll. Con ella hemos dialogado, hemos conversado sobre la trayectoria y lo que dejó también en el campo deportivo este reconocido locutor manabita, a quien se lo reconocía también como parte de la capital ecuatoriana. Amigos y amigas oyentes y televidentes, estaremos nuevamente con otro programa conociendo a las personalidades de la radiodifusión ecuatoriana. Que tengan un excelente día. Ya está en Goles y Recuerdos, Carlos Rodríguez Coll, el hombre que televisa los deportes. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.